Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de Claxen con Audit y pues con los invitados que tenemos para el día de hoy. Nuestro webinar tratará sobre cómo generar confianza en tus huéspedes. Es un webinar que está dedicado a la reactivación segura del sector hotelero. Agradecemos mucho a las personas que están conectadas, a nuestros clientes y pues a las personas que desde un inicio nos han acompañado en esta jornada de capacitaciones y de webinars que buscan expandir un poco más el conocimiento sobre limpieza, desinfección e inocuidad. Bueno, para quienes no nos conocen, somos Claxen, llevamos 10 años en el mercado desarrollando sistemas ecológicos especializados en limpieza, desinfección e inocuidad. Claxen se encarga y apoya a las empresas a crear un sistema de limpieza y desinfección. No solamente ofrecemos insumos, sino todo un sistema integral, una asesoría también integral. Y pues sobre todo procuramos cuidar el medio ambiente mientras creamos espacios y entornos seguros. También estamos certificados e implementamos la tecnología en nuestra propuesta de valor. Entonces, como les mencionaba, en Claxen, además de ofrecer insumos adecuados que cumplen con las normas vigentes y que cumplen con las certificaciones que dan seguridad a las empresas y a las compañías de diferentes sectores, también ofrecemos capacitación, formamos a los colaboradores de las empresas y los convertimos en expertos de limpieza y desinfección, generamos entornos de aprendizaje con herramientas didácticas, tenemos procesos de acompañamiento y pues seguimiento en tu plan de limpieza y desinfección. Y todo esto lo acompañamos con plataformas digitales que ayuda a que tengan la información un poco más centralizada y puedan tomar decisiones en tiempo real. Nos fundamentamos bajo el principio de la economía circular porque entendemos que no solamente es importante el crecimiento financiero, sino también la sustentabilidad del ecosistema. Bueno, hoy tenemos dos invitados que van a hablarnos del tema de la reactivación hotelera. Nuestro primer invitado es Germán Roldán Hoyos, él es jefe de calidad de los hoteles Spiwak, es ingeniero de productividad y calidad y tiene un MBA con énfasis en HSEQ, es auditor interno de los sistemas de gestión ISO 9001, 14001 y normas NTS y TS y NTS HC206, tiene 20 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad. Y tenemos a nuestro asesor especializado, Johan Fernando Vaquero, es ingeniero ambiental, es asesor especializado en sectores como pues en Oreca, entonces pues estará muy pendiente de hacer todos los aportes desde la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Y bueno, ¿qué haremos el día de hoy? El día de hoy pues tendremos nuestra conferencia de la apertura segura para los métodos de limpieza y desinfección en el sector hotelero. No solamente estamos pensando en hoteles, sino también en hostales, en hotelería pues pequeña, mediana, grande, moteles, todo lo que tenga que ver con el sector hotelero. Entonces, pues es un webinar bastante amplio, el cual aprenderemos muchas cosas, tendremos un bloque de preguntas y respuestas, y al final tendremos un sorteo de kits de limpieza y desinfección, y me acaban de confirmar desde la gerencia que también ofreceremos al final una muestra gratuita de producto, entonces también pues para que se queden muy pendientes cómo pueden participar en el sorteo y también solicitar la muestra de un producto. Entonces pues los dejo con los ingenieros. Bienvenido ingeniero Germán, bienvenido ingeniero Johan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Johan Vaquero, asesor especializado de Claxen. Y pues para mí es un placer estarlos acompañando hoy. Uno más de nuestros webinars donde hemos venido tocando una serie de temas bastante interesantes en limpieza y desinfección y para todo tipo de industria, que es a lo que nos dedicamos en Claxen. Ingeniero Germán, un placer tenerlo acá. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, Johan. Antes que nada, pues darle los agradecimientos por la invitación y gracias también a todos los participantes que nos acompañan hoy en este espacio que esperamos sea bastante dinámico y nutrido para todos. Perfecto, ingeniero. Yo creo que sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, Johan y asistentes, la idea de hoy es conversar acerca de algunos puntos, o mejor dicho, hacer un repaso de todos los puntos establecidos a lo largo y ancho de la resolución 1285, que como bien sabemos es la resolución específica para el sector hotelero
que salió en julio de este año y que es el complemento a la resolución 666 de la apertura económica que había sido expedida en el pasado mes de abril. Siguiente. Bueno, entonces, esta resolución 1285 tiene un objetivo pleno que lo emana del Gobierno Nacional y es adoptar el protocolo de bioseguridad para los servicios y actividades de alojamiento en hoteles y concretamente, entonces hablamos de alojamiento en apartahoteles, alojamiento en centros vacacionales, alojamiento rural y otro tipo de alojamientos que están relacionados en esta resolución. Es importante entonces que tengamos en cuenta dos puntos antes de continuar. Uno, la inspección, vigilancia y control del cumplimiento, valga la redundancia, de la resolución 1285 estará a cargo de la Secretaría de Salud Pública departamental o distrital de cada jurisdicción según sea el caso. Y cada organización deberá solicitar a la alcaldía, ante la alcaldía, los requerimientos o procedimientos para la erradicación de sus procedimientos y las visitas de seguimiento y avales correspondientes. Aquí me detengo a explicar algo. Las organizaciones, independiente de su tamaño, deben organizar y documentar el protocolo de bioseguridad a la luz del cumplimiento de la resolución 1285 y 666, solicitar la verificación y el aval de la respectiva ARL, ¿sí?, la aseguradora de riesgos laborales, y posteriormente a tener ese aval por parte de la ARL, entonces cada organización deberá, en el caso de Cali, es colocar esa información del protocolo y el aval de la ARL en la plataforma de la alcaldía. De pronto otras alcaldías a lo largo y ancho del país no tendrán plataforma, entonces habrá que erradicarlo en la alcaldía. Por eso hago la salvedad al respecto. Siguiente. A lo largo de esta presentación, entonces, veremos, y quiero ser enfático en eso, se habla mucho del tema de uso adecuado de EPPs, se habla mucho del tema de limpieza y desinfección, se habla mucho del tema de distanciamiento social, que yo prefiero denominarlo distanciamiento físico, pero en resumen, el anexo técnico de la resolución 1285 se deriva en 9 grandes puntos, que son los que en este momento estamos viendo en la presentación, y son los puntos que trataremos a lo largo de este webinar. Siguiente. Bueno, entonces, valga la pena insistir en que la resolución 1285 solicita que la empresa designe un responsable o una persona encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo que sirva de interlocutor entre huéspedes, entre visitantes, proveedores, para que sea el canal de comunicación para el manejo de situaciones que derivarán de casos sospechosos o positivos de COVID. Y más allá de eso, pues de todas las actividades que sean relacionadas con el tema de promoción y prevención ante esta situación. Seguidamente, las organizaciones independientes de su tamaño pues deben garantizar el permanente suministro de elementos de protección personal de los EPPs, y con ello pues hay que insistir en que la empresa debe mantener el stock correspondiente, en este caso de alcohol glicerinado, de jabón, de tapabocas, de guantes, etcétera, etcétera. Valga aclarar que para los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, aunque no lo refiere concretamente en la resolución 285, el hecho de realizar y de documentar el protocolo de bioseguridad a la luz de esta resolución, entonces nos exige dos componentes importantes de cara a la actualización como gestión de cambios en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esos dos puntos? Uno, hay que actualizar la matriz de elementos de protección personal. Y recordemos que los elementos de protección personal entonces
derivarán del nivel de exposición que la persona tenga frente al COVID-19. ¿Sí? Por supuesto, también irán ligados al nivel de riesgo que maneje la persona en su proceso. Y segundo componente, en el momento de estar realizando el protocolo de bioseguridad, protocolo que debe ser revisado por la ARL, como lo decíamos al principio, pues también hay que actualizar la matriz de identificación y valoración de riesgos. Recordemos que documentamos la matriz de identificación y valoración de riesgos es con el fin de conocer los riesgos que tiene la organización en cada uno de sus procesos y establecer planes de acción para ir mitigando y atendiendo la ocurrencia de esos riesgos. Seguidamente, pues no olvidar la toma de temperatura y el diligenciamiento de la encuesta de estratificación individual. Y ahí me detengo un poco. Varias ARLs de nuestro país ya disponen de plataformas en donde le facilitan de alguna manera la vida a sus clientes y pasamos de estar diligenciando muchas encuestas en el día en papel a diligenciarlas en una plataforma en donde con esa información en la plataforma pues obtenemos una data que podemos ir analizando diariamente desde los distintos actores que estén administrando todo este tema relacionado con el COVID y el sistema de seguridad y salud en el trabajo en la organización. Antes de continuar, una segunda encuesta que hay que realizar todos los días, la encuesta de síntomas diarios, bien sea en papel o en plataformas. Importante diligenciarla justo antes del inicio de actividades. Algunas personas, algunas empresas diligencian la encuesta ya cuando la persona lleva un par de horas en su proceso y pues no es el deber ser. Y así lo dicta las distintas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Salud. Seguimos entonces con la información que debemos brindar al huésped en materia de los protocolos de bioseguridad. Este es un espacio, todo este tema de la nueva normalidad nos lleva a generar nuevos canales de comunicación con nuestros clientes o a fortalecer los que ya teníamos. Y vale la pena de alguna manera con las distintas áreas de mercadeo o publicidad de nuestras organizaciones, mirar la mejor manera para hacerle ver a nuestros clientes y a nuestras partes interesadas de que la organización está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar la propagación del COVID y con ello pues darle también cumplimiento a todas las resoluciones que ha generado el gobierno. Importante desde el cumplimiento de la resolución, definir claramente turnos en el personal y esto con el propósito de evitar aglomeraciones al ingreso o salida de los turnos. Y mejor aún, revisar dentro de esa estratificación de personal cuáles cargos pueden realizar trabajo remoto desde casa, bien sea toda la semana o en algunos horarios, de tal manera que evitemos aglomeraciones en nuestras organizaciones. Importantísimo, y eso es quizás el eje de esta conversación, es definir procesos, periodicidad y tiempos para todas las actividades de limpieza y desinfección a través de protocolos claramente definidos. Y aquí quiero hacer un alto en el camino. De nada vale que las organizaciones documenten protocolos muy extensos a la minucia de cada uno de los componentes de las resoluciones, pero que a la hora de operativizar y hacer verificación en campo por parte de Secretaría de Salud Pública, por parte de la ARL o por parte de las rutinas internas que tenga cada organización como materia de ese ejercicio de mejora continua, pues muchos de los componentes que hay en el documento no están operativizados. Ahí sí, como diría el adagio, a veces menos es más. Y con decir menos es más no quiero decir de que hagamos menos de lo que establece la resolución, no. Me refiero a que es hacer lo que dice la resolución y si hay la oportunidad de hacer más, pues mejor aún, pero estrictamente
ceñirnos a garantizar que esos protocolos que hemos presentado a la alcaldía, que han sido avalados por la ARL, pues en realidad se lleven a cabalidad. Recordemos que está en nuestras manos disminuir el contagio, está en nuestras manos la salud de nuestros colaboradores y la salud de nuestras partes interesadas y por supuesto de nuestros clientes. Y pues ya lo habíamos dicho, garantizar permanentemente el suministro de los EPPs, pero también el tema de suministro de agua. Hay algunas regiones de nuestra bella Colombia que no tienen garantizado completamente el servicio de agua potable. Entonces, en esos sitios, la organización tendrá que mirar cómo garantiza el flujo de agua para que no hayan inconvenientes en todas las actividades de limpieza y desinfección, tanto para colaboradores como para huéspedes. Siguiente. Bueno, hablábamos al principio entonces de que la resolución se deriva básicamente en nueve numerales. Pues valga la pena decir de que la resolución tiene cerca de 135 ítems, que muchos son recurrentes y otros pues operan de acuerdo al proceso que se esté llevando a cabo. Me explico: habitaciones, zonas comunes, restaurante, cocina, etc. Entonces, arranquemos por la recepción de nuestros hoteles. Importante tener un punto de bioseguridad, y ese punto de bioseguridad entonces que tenga dispuesto alcohol gel. Ya enseguida el ingeniero Johan nos comentará un poquito más al respecto de esas condiciones que debe contener el alcohol gel. En ese punto de bioseguridad pues también deberá existir una persona o un sistema biométrico para revisar la temperatura de clientes o visitantes. Recordemos que la resolución establece que a partir de 38 grados centígrados o más, pues la persona no deberá ingresar, y ahí se activará el protocolo para el análisis de la situación. Asimismo, entonces, un punto de desinfección de calzado. Algunas organizaciones han implementado un tapete y un sistema de aspersión de producto desinfectante para la suela de calzado, y otras por su lado pues han implementado tapetes de 2 pasos. El primer paso, paso húmedo o paso seco para desinfección de calzado, y el segundo paso, eliminar cualquier residualidad de humedad y con ello evitar el tránsito de partículas hacia la zona limpia. Y otras empresas han establecido tapetes de 3 pasos. Un primer paso para eliminar las impurezas que pueda tener o las suciedades que pueda tener el calzado. El segundo paso, un paso húmedo para aplicar la solución desinfectante, y el tercer paso, pues finalmente para secar y continuar el tránsito. La resolución en ningún lado menciona que ese punto de bioseguridad, antes de que ingrese el huésped, deba ir acompañado de un punto de lavado de manos. Sin embargo, pues a lo largo y ancho del país ya conocemos de varias organizaciones que lo han implementado, y es importante entonces aquí hacer una aclaración. Ese punto de lavado de manos para visitantes o huéspedes antes de ingresar a la recepción de nuestros hoteles debe ir acompañado entonces de suministro de jabón, suministro de alcohol gel, suministro de toallas de un solo uso. Y si no hay toallas de un solo uso, entonces recomendadísimo el tema de un secador por medio mecánico, y no olvidar el recipiente para los residuos, en este caso para las toallas de un solo uso, el recipiente que funcione a través de pedal. Más adelante en la presentación miraremos por qué no es recomendable un recipiente que no sea de pedal. Siguiendo con la recepción, entonces en la recepción es importante garantizar ese distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre huéspedes y visitantes, y preferiblemente que haya una barrera, llámese una barrera de vidrio o de acrílico, entre el cliente y el recepcionista. Aunque textualmente no lo exige la norma, pues son mecanismos que sirven para
disminuir la propagación. Ahora bien, si por tema de recursos la organización no puede implementar de momento estas divisiones, pues entonces garantizar de que nuestros colaboradores tengan en todo momento el tapabocas. Hago la insistencia, el tapabocas bien puesto, no es colocado solamente en la boca o en el mentón, es que nos cubra nariz y boca, y que nuestros colaboradores tengan monogafa o careta. Eso en el caso en que no tenga este apantallamiento con la placa de vidrio o acrílico. Se han observado algunas organizaciones que tienen el apantallamiento en estos materiales y adicionalmente, desde luego el colaborador tiene el tapabocas, pero adicional a eso tiene monogafas o careta. Está nuestro cliente en recepción, entonces garantizar de que todos los elementos que interactúen entre el recepcionista y nuestro cliente sean debidamente desinfectados. Mucho diríamos, es que ya desinfecté el datáfono, ya desinfecté el bolígrafo, etcétera, etcétera. Hay que velar porque siempre esté el proceso de desinfección de cada uno de esos elementos, y ahí inclusive pues la tarjeta magnética o incluso en algunos sectores que todavía no tienen la llave magnética, las llaves. El equipaje pues, se sugiere que sea debidamente limpiado y desinfectado. Ya cada organización definirá el mejor proceso para la desinfección del equipaje, y pues ahí tendremos que tener el tacto correspondiente para no ir a lastimar de pronto las condiciones del cliente, ¿no? Recordemos que a veces nos encontramos en nuestro sector con clientes que puede fastidiarle esa actividad. Uno pensaría de que ya estamos habituados a esta nueva normalidad, pero de todas maneras hay gente que a veces por desconocimiento del protocolo se puede enojar ante estas situaciones, y pues será importante que nuestros equipos de trabajo tengan la debida capacitación para el manejo de conflictos que se puedan presentar al respecto. En materia del restaurante, recordemos entonces siempre debe haber disponibilidad de alcohol gel. Si hay baterías sanitarias cercanas al restaurante, pues garantizar de que esas baterías sanitarias siempre tengan jabón, toallas de papel de un solo uso, el alcohol antibacterial, organizar horarios regulados para evitar aglomeraciones en nuestros restaurantes, sobre todo en las horas del desayuno. Y aquí viene un tema bien importante. Si el restaurante de la organización funciona a través de servicio de buffet, la resolución 285 nos sugiere que esos espacios del servicio de buffet estén debidamente separados con recipientes o con apantallamientos de vidrio, aunque la resolución habla de apantallamientos de vidrio o de acrílico, pero son mecanismos que pueden perfectamente funcionar para disminuir el contagio. Asimismo, la resolución nos recomienda que haya un colaborador en el momento del servicio para que brinde la colaboración y no se lastime la experiencia del servicio durante el momento en que el huésped hace la selección de sus productos. Vuelve y juega en restaurante y cocina, garantizar la dotación de los EPPs. Pues no me voy a detener ahí porque ya lo hemos desarrollado en los minutos anteriores a esta presentación. Garantizar en nuestros restaurantes el distanciamiento de las mesas, mínimo de 2 metros. Ya será escogencia del establecimiento si retira algún mobiliario o si lo deja, pero simplemente el mobiliario que no vaya a ser utilizado, obviamente no puede ser utilizado para garantizar el distanciamiento de los 2 metros, pues que ese mobiliario esté debidamente identificado, haciendo un poquito de énfasis en la resolución 1050, que es la relacionada específicamente con restaurantes. Entonces, recordemos
minimizar el uso de cartas de restaurante físicas, y si hay cartas de restaurante, entonces estas deben pasar por un proceso de limpieza y desinfección antes de ser entregadas al huésped y después de ser recibidas de manos del huésped. Y en materia del servicio de room service, que lleva el servicio de alimentación a la habitación, entonces garantizar que los productos estén debidamente tapados, manteniendo la presentación pues, del servicio de los platos. Desde luego manteniendo la temperatura correspondiente en los casos que así lo exija el producto. Y la resolución nos aclara que debemos dejar el carrito en la puerta de la habitación y que sea el cliente quien entre el carrito y retire los productos. Eso es un poquito impersonal respecto a lo que veníamos viviendo en lo que llamábamos normalidad, porque anteriormente nuestros huéspedes, nuestros meseros, nuestro personal de apoyo llevaba el producto a la habitación y lo servía en el comedor o en el sitio en donde nos indicaba nuestro huésped, y ya pues la resolución indica que no debe ser así. Valga la redundancia, siempre garantizando que el distanciamiento entre el mesero y el cliente sea mínimo de 2 metros. Sí, en el tema de las zonas comunes, pues entonces mantener disponibilidad de alcohol glicerinado. Las organizaciones que tengan sus edificios o sus plantas con grandes áreas, pues se recomienda que haya una distribución adecuada de estos puntos de alcohol glicerinado, y donde hayan canecas para depositar los residuos, pues que desde luego estas canecas sean con pedal. Y valga la aclaración, en el uso del ascensor, hay ascensores que no tienen la posibilidad de garantizar los 2 metros de distanciamiento. Entonces acá es importante generar la señalética y la comunicación gráfica correspondiente para que nuestros huéspedes sean cada vez más conscientes del uso adecuado del ascensor en materia del aislamiento. Y controlar el aforo en las zonas comunes. Ya desafortunadamente, anteriormente podíamos observar en las salas de estar o en los lobbies bastantes personas reunidas. Desafortunadamente, pues con esta nueva normalidad, esa práctica no puede ser. Algunas organizaciones han hecho bastante señalética vertical en paredes o señalética en los pisos. Todas esas herramientas son bien válidas. De hecho, lo menciona la resolución de que debemos tener la señalética adecuada para brindar toda esta información a nuestro huésped. Siguiente. Perfecto, bueno señor, y ahí para hacer un pequeño acote, ingeniero, respecto de la información que nos brinda, recordar un poco a todas las personas que nos acompañan que de acuerdo a la norma, la concentración de alcohol mínima que debemos usar es del 60%. Y aquí debemos ser bastante cuidadosos respecto a los proveedores y a todas estas empresas o entidades que encontramos, las cuales nos suministran los insumos para limpieza y desinfección, que podamos realmente garantizar a través de un documento técnico que los insumos tienen la concentración adecuada, en este caso el alcohol del 60%, ¿sí? Para realmente poder garantizar de que estamos realizando una desinfección en las manos. En todo el tema de asepsia de manos en espacios públicos, algo que se presenta mucho es la dualidad entre si uso un jabón antibacterial o un jabón cosmético sin necesidad de que tenga algún componente antibacterial. En el caso de los restaurantes, como tenemos áreas de alimentos y bebidas, pero también tenemos áreas de uso público, todo lo que esté relacionado con el personal manipulador de alimentos, va a ser importante que implementemos productos que tengan componentes antibacteriales en los jabones de manos, pero para ya todos los procesos de lavado de manos de personal y de huéspedes en general, podríamos utilizar un jabón, bueno, que no necesariamente tuviese un componente antibacterial. Ahora desarrollamos un poco más esa idea, todo el tema de limpieza y desinfección de cada una de las áreas dentro del hotel como tal. Gracias, Johan. Súper válida esa anotación. Ahora, pues, finalizando el desarrollo de temas, haré una anotación ahí relacionada con el tema de productos y fichas técnicas.
El segundo componente de la resolución, entonces, relacionada con el tema de mantenimiento y desinfección de nuestras áreas. Pues recordar siempre atraer y aprovechar los procesos de inducción, reinducción y capacitación y jornadas de sensibilización y concientización con nuestros trabajadores, el adecuado y permanente uso de los elementos de protección personal, y ese adecuado manejo también va ligado a la adecuada disposición de los elementos de protección personal, que ahora hablaremos de ello. En materia de los protocolos de desinfección, aquí vuelve y juega garantizar y velar porque esos protocolos que hemos redactado en los documentos en realidad se lleven a ejecución, y garantizar que haya un registro de esas actividades. Si no hay un registro en una planilla, en un checklist, difícilmente tengamos como probarle a una visita de salud pública, a una visita de seguimiento de la ARL o a nuestros procesos de auditorías internas o autoevaluación que se realizó la actividad de limpieza y desinfección de una zona común o de una batería sanitaria, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de los registros. Y ahí hago una anotación desde los sistemas de gestión de calidad, que esos registros están siempre diligenciados con bolígrafo. Cuando los registros se diligencian con lápiz, se vuelven fácilmente sujeto de adulteración de los registros de información. En materia de esos productos, pues velar que sean productos garantizados, independiente con el proveedor que estemos haciendo la negociación, tener nuestras fichas de técnicas disponibles en los distintos puntos en donde tengamos el uso de los productos químicos, las distintas hojas de seguridad. Y ahora hablaremos un poquito más allá de los cuidados y prevenciones que hay que tener en materia del uso de productos químicos. En materia de los aires acondicionados, pues la resolución ha sido muy clara en decir que hay que procurar minimizar el uso de los aires acondicionados, pero en los espacios que no se pueda, con nuestros equipos de mantenimiento se deben garantizar las rutinas adecuadas de limpieza y desinfección de esos aires acondicionados, al igual que garantizar con el equipo de limpieza y desinfección de cada una de las organizaciones que los productos que sean aplicados para limpiar y desinfectar estos aires acondicionados pues no vayan a ir en contra de la vida útil de estos equipos. Y en la desinfección de las cocinas, pues finalmente nuestras organizaciones vienen muy habituadas a los procesos de limpieza y desinfección de cocinas y restaurantes. Pero con todo este tema de la presencia del virus COVID-19, se exige aumentar la rutina de limpieza y desinfección e intensificar la conciencia de nuestros colaboradores en ese sentido. Y pasando al tema de habitaciones, pues las habitaciones deberán tener los debidos procesos de limpieza y desinfección de tal manera que se garantice que la habitación ha sido completamente limpiada y desinfectada para ser entregada a nuestro cliente. Y en el ejercicio durante el hospedaje de nuestro cliente, pues tener los debidos cuidados de la limpieza de la habitación cuando está el cliente en la habitación. Lo que se ha recomendado es que si el cliente está dentro de la habitación, no realicemos actividades de limpieza y desinfección con el cliente como decimos, con el cliente en casa, o que se retire de un ambiente a otro, pero preferible que la limpieza y desinfección de la habitación se haga en el momento en que el cliente no está. Ha dicho la resolución 1285 que el servicio de minibar se debe suspender, pero aclaro ahí, no es que se suspenda para no volvérselo a ofrecer al cliente, sino que el minibar, los productos de minibar, no deberán estar dispuestos dentro de la infraestructura de la habitación. Habrá que tenerlos dispuestos en algún lugar que disponga la organización, diga usted, ama de llaves o recepción, de tal manera que cuando el cliente solicite un producto, pues entonces a través de algún funcionario de la organización se le pueda brindar el servicio de minibar.
Dentro de esos procesos de limpieza y desinfección de las habitaciones también se ha dicho que debemos dejar al lado la escoba. Procesos de barrido ya no deberán ser aplicados. Se sugiere más bien barrer con mopa al estilo hospitalario, de tal manera que no se levanten partículas. No olvidar pues que nuestras camareras o mucamas usen siempre adecuadamente los elementos de protección personal. Y en los casos que nuestras organizaciones tengan habitaciones o pisos dispuestos para personas sospechosas de COVID o con COVID positivo, pues entonces el protocolo de limpieza y desinfección debe ser ahí muy específico para que con los elementos que se ha realizado la limpieza y desinfección de una habitación COVID positivo o COVID sospechoso, no se continúe haciendo la actividad para habitaciones que no tengan esta dinámica. Quiero hacer una anotación. La resolución menciona que para los hostales se debe restringir la capacidad de alojamiento de esas habitaciones al 30% y no hacer uso de los camarotes. Otra anotación bien importante es que en la limpieza y desinfección de nuestras habitaciones recomienda la resolución que iniciemos desde la parte más alta de la infraestructura de la habitación, digo usted paredes, cielo raso, ir bajando y finalmente lo último que haríamos sería hacer la limpieza y desinfección de nuestros pisos. Obviamente, pues dependiendo el acabado de los pisos serán los productos y serán los elementos con los que se desarrollen estas actividades de limpieza y desinfección. Siguiente. Perfecto, bueno señor, así es, y de hecho para rescatar entonces, irnos ya un poco más a la aplicabilidad del proceso, vamos a ver entonces qué debo yo tener en cuenta y cómo debo yo hacer todos los procesos de limpieza y desinfección dentro de los diferentes ambientes de los cuales está compuesto nuestro hotel, pues, o nuestro negocio como tal. No sin antes hacer una apreciación de la diferencia de lo que es un proceso de limpieza y lo que es un proceso de desinfección. La limpieza es un conjunto de acciones que me permite eliminar los residuos que estén presentes en una superficie, ¿bien? Y los residuos pueden ser de dos tipos, pueden ser residuos físicos o residuos químicos. De esta forma, cuando nosotros hacemos un proceso de barrido, por ejemplo, estamos haciendo un proceso de limpieza física. Estamos retirando residuos que yo a simple vista puedo ver y pues ya el ingeniero nos ha recomendado que se hagan con mopas al estilo hospital para poder mitigar que estas partículas se nos vayan al ambiente y finalmente haya o exista más contaminación. Posterior, si yo hago un proceso de limpieza química, sería de pronto aplicar un producto para pasar un trapero y ahí yo ya estaría involucrándome en un proceso de limpieza química. Sin embargo, la desinfección es el proceso que me permite o me garantiza realmente eliminar los microorganismos que estén presentes en una superficie. De esta forma, para yo hacer realmente desinfección, debo aplicar una solución desinfectante, y en este caso a una concentración ideal, y para ser mucho más específicos para el tema del virus del SARS-CoV-2, hay algunos desinfectantes puntuales, que ya seguramente muchos los han podido escuchar, o que igual ahorita los vamos a ver, que tienen la capacidad o el espectro viricida para eliminar el tema del virus del SARS-CoV-2. Bien, entonces es importante hacer esa precisión. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que limpiar con un detergente una mesa, por ejemplo, ya está cubierto el proceso de desinfección y hasta allí solamente llevamos o hemos implementado, hemos realizado un proceso de limpieza. Para realizar desinfección es importante utilizar una solución desinfectante y pues que nos pueda garantizar todo el tema de la cobertura o el espectro viricida. Hablando entonces del tema de colaboradores, es importante contemplar que normalmente dentro de un hotel lo que necesitamos para nuestros colaboradores son productos para la asepsia de manos, ¿bien? Y aquí nos vamos a diferenciar entonces en jabones de manos en dos vías. Tenemos jabones de manos que pueden ser cosméticos, ¿sí? Para todo el tema de nuestros huéspedes o colaboradores que no estén directamente implicados en la manipulación de alimentos, ¿bien? Pero cuando ya nos vamos a un área de alimentos y bebidas, va a ser importante que estos jabones utilizados para la asepsia de manos tengan un componente antibacterial.
Cuando hablamos de todo el tema del proceso de lavado de manos, que de hecho la norma normalmente viene contemplando de que la frecuencia de lavado de manos sea mínimo 3 horas, o ya en los casos específicos como cada vez que tengamos contacto con una superficie que pueda llegar a estar contaminada y demás. Para los colaboradores que no están manipulando alimentos, podríamos hablar de un tiempo de lavado de manos de 20 segundos, ¿bien? Pero para todos los colaboradores que están dentro de un proceso de alimentos y bebidas, hablamos de un proceso de lavado de manos de como mínimo 60 segundos, ¿bien? Ya habíamos hablado entonces que el alcohol glicerinado o el gel antibacterial utilizado para la desinfección de manos debe tener una concentración mínima de alcohol del 60%. Y para eso, pues, pedirle todos los soportes o que el proveedor que nos está entregando este insumo realmente nos pueda garantizar a través de una documentación técnica de que los productos tienen esa concentración de alcohol para poder garantizar una desinfección. Para hacer un pequeño corte, los invito a que de pronto todas las personas vayan dejando sus dudas y sus preguntas, que al final vamos a tener un espacio para poder responder estas dudas y estas preguntas. Y bueno, la idea es al final dedicarles todo el tiempo. Ya sé que por ahí hay como 4 más o menos. Pueden seguir dejando toda esta información que al final le vamos a dar respuesta. Cuando nos vamos entonces al área de alimentos y bebidas, va a ser necesario que puntualmente en esta área hagamos implementación ya como tal de un plan de limpieza y desinfección. Y de hecho, aquí ya nos podemos aferrar un poquito a lo que es la resolución 2674, ¿sí? Donde ya tenemos que involucrar muchos más insumos químicos que nos completen un plan de limpieza y desinfección. Para ello, ¿qué necesitamos? Detergentes para hacer toda la limpieza de las áreas generales. Normalmente se manejan detergentes neutros o alcalinos que nos ayuden a eliminar la grasa de los pisos, de las paredes, a lavar las ollas, a lavar el menaje, ¿sí? Y con ese detergente nos apoyamos para hacer la limpieza de las superficies en general. También normalmente utilizamos un desengrasante, un producto que ya es un poco más fuerte para realizar la limpieza de superficies que están constantemente expuestas a la acumulación de grasa, como las parrillas, como los hornos, como las campanas, como los freidores, y allí entonces es necesario que utilicemos un producto desengrasante. Bien, luego de eso podríamos pensar o es necesario implementar un desinfectante para ambientes y superficies en general, ¿sí? Ahora es importante contemplar que este desinfectante pueda tener espectro viricida, es decir, pueda tener la capacidad de eliminar no solamente las bacterias que nos encontramos habitualmente en un proceso donde se manipulan alimentos, que son coliformes, que son mesófilos y demás, sino también contemplar que esta solución pueda tener la capacidad de eliminar el virus del SARS-CoV-2. ¿Dónde podemos ver esa información? En diferentes comunicados que nos ha entregado el Ministerio de Salud, donde compuestos como el amonio cuaternario, como los clorados orgánicos, como los mismos alcoholes, tienen la capacidad de eliminar este virus del SARS-CoV-2. ¿Bien? Entonces, lograr o propender por utilizar este tipo de desinfectantes que no solamente tengan la capacidad de eliminar los microorganismos que habitualmente estamos expuestos, sino el virus del SARS-CoV-2. La norma establece también el poder desinfectar los alimentos, los que sean necesarios desinfectarse, como por ejemplo frutas, verduras, entre otros. Entonces es importante también contemplar dentro del proceso un desinfectante para los alimentos. Estos desinfectantes normalmente, pues digamos, ya tienen otros componentes un poco más orgánicos para no afectar los alimentos, para no generar contaminaciones y demás. Y es algo muy importante también que viene contemplado dentro de la norma y es realizar la desinfección, y sé que en hoteles es muy normal, del menaje, los utensilios, los cubiertos que finalmente van a ser entregados a nuestros comensales y a nuestros huéspedes. Entonces debemos contemplar también un desinfectante para todo ese proceso. En Claxen tenemos todo el conocimiento y la asesoría para poderles acompañar en este tipo de implementaciones. Por último, es importante entonces que complementemos este programa de limpieza y desinfección con los productos para asepsia de manos que ya hemos hablado, que es un jabón antibacterial, porque en este caso debe ser antibacterial, ya que estamos hablando de personal que manipula alimentos, y un gel antibacterial. De este modo, entonces, tendríamos aproximadamente un plan de limpieza y desinfección compuesto más o menos por 6 productos.
un detergente de uso general, un desengrasante, tendríamos igualmente un desinfectante para superficies y ambientes, tendríamos un desinfectante para frutas y verduras, un jabón antibacterial y una gel antibacterial. Y allí podríamos ya comenzar a consolidar un plan de limpieza y desinfección para nuestras áreas de alimentos y bebidas. ¿Bien? En ocasiones también es posible hacer de pronto procesos de rotación. De pronto hemos escuchado mucho en el tema de manipulación de alimentos o en plantas donde se fabrican o en restaurantes, los procesos de rotación de sustancias para que las bacterias que generan inmunidad a los productos y demás. Entonces, de golpe puede ser interesante utilizar un detergente o un desinfectante de choque para cambiar un poco los productos que utilicemos a diario y que las bacterias no generen ese tipo de inmunidad. Bien, para todo el tema de habitaciones necesitamos soluciones desinfectantes que puedan ser de pHs neutros o más vale, que logren algo. Que no me afecten todas las superficies que yo pueda tener dentro de mi habitación. Tengo, por ejemplo, equipos electrónicos, controles, tengo superficies en acero inoxidable, superficies en madera que pueden ser delicadas y muchos insumos químicos pudiesen llegar a ser corrosivos. Por ejemplo, el que todos conocemos y que tiene, de hecho, espectro frente al virus del SARS-CoV-2 es el hipoclorito de sodio. Bien, pero el hipoclorito de sodio puede llegar a ser corrosivo y dañino para muchas superficies dentro de mi proceso o dentro de una habitación. Entonces, por eso se vuelve recomendable productos con otros componentes, como por ejemplo cloro orgánico. Nosotros manejamos unas pastillas que se llaman Claxin Tabs, son unas pastillitas efervescentes de cloro orgánico. Este es un cloro, a diferencia del hipoclorito de sodio, de pH neutro y que además viene mezclado con detergente para hacer limpieza y desinfección a todo tipo de superficies sin necesidad de generar afectación o corrosión en las mismas. Entonces va a ser importante que podamos tener mucho cuidado. Desinfectantes que tengan la capacidad de eliminar el virus del SARS-CoV-2 y recordemos un poco, amonios cuaternarios tienen esa capacidad, los alcoholes con concentraciones superiores al 70% tienen esa capacidad, los clorados orgánicos tienen esa capacidad y de ahí en adelante tenemos otros productos que ya pueden ser un poquito más difíciles de en su manipulación, como ácidos peracéticos y demás. Por tanto, estos primeros que les he mencionado, estos primeros tres, son los más recomendables. Voy a rescatar un poco una pregunta que me formula por aquí Liliana Zuluaga, ya que viene totalmente al caso, y es en el tema de la superficie, de la lencería y la desinfección de colchones, sofás, muebles y demás. Aquí, señora Liliana, es importante que podamos utilizar productos, uno, que no añadan humedad, ya que la humedad puede ser generadora o de malos olores o de daños en las superficies. Para ello, entonces, en Claxen tenemos desarrollados desinfectantes que son base alcohol, es decir, no son solo alcohol, como el alcohol antiséptico que todos conocemos, sino que son alcohol, por ejemplo, con amonio cuaternario. Bien, este tipo de productos están siendo hoy día implementados para la desinfección de todo el tema de lencería, de colchones, de sofás y demás, ya que tienen el componente desinfectante, que en este caso es el amonio cuaternario, que está avalado para la eliminación del virus del SARS, y también tienen alcohol, lo que le permiten llegar a la superficie, generar el proceso de desinfección y rápidamente desaparecer sin dejar humedad, es decir, pues evitándonos ese problema de que se puedan generar olores no agradables dentro de la habitación. Súper importante también que se haga la desinfección constante de superficies de contacto frecuente, como las manijas de las puertas, como los controles, algunas manijas de nocheros y demás, deben ser constantemente limpiadas y desinfectadas, y por eso es que les recomiendo que busquen un producto que no les afecte esas superficies porque van a tener que estar aplicando frecuentemente desinfectante. Y para eso, por ejemplo, nuestras Claxin Tabs es un producto ideal. Dentro del área de baños podríamos utilizar detergentes de carácter neutro para eliminar todo el tema de la grasa corporal que se pueda quedar pegada en paredes o que se pueda quedar adherida a las puertas que en muchas ocasiones son de vidrio y demás, ¿sí? Productos que sean biodegradables y que cuando ustedes estén haciendo el proceso les funcionen bien, pero al momento del enjuague
no les vaya a generar afectaciones en tema de caracterización de vertimientos líquidos y en temas ambientales en los cuales ustedes también están inmiscuidos y necesitan cuidar, porque de incumplir ese tema de la reglamentación ambiental también pudiese llegar a acarrear sanciones para el establecimiento. Entonces, en Claxen, por ejemplo, tenemos casi el 80 al 90% de nuestro portafolio es biodegradable y les va a ayudar a hacer todo este proceso de la mejor forma sin generar impacto o mitigando el impacto en la generación de vertimientos líquidos. Esa pastillita, por ejemplo, y yéndonos ya un poco al tema de la limpieza y la desinfección en lobby y demás, esta pastilla llamada Claxin Tabs es un producto con el cual podemos limpiar y desinfectar y no debemos realizar enjuague. Para irnos ya a un tema de lobby, ascensores y pasillos, es importante que el producto que ustedes escojan, vuelvo y reitero, tenga espectro viricida, es decir, elimina el virus del SARS-CoV-2. Por darles un ejemplo de alguna experiencia que hemos tenido, es que en ocasiones, digamos, nos dirigimos mucho a las áreas de seguridad y salud en el trabajo para escoger un insumo, propendiendo porque no vaya a ser tóxico o irritante para nuestros colaboradores. Pero perdemos de vista la importancia en que realmente nos garantice la eliminación del virus del SARS, ¿sí? Es decir, el objetivo principal, si bien el otro es importante, el objetivo principal de la implementación del protocolo es mitigar un posible contagio, ¿bien? Entonces, productos como las biguanidas poliméricas, por ejemplo, que no son tóxicos ni corrosivos, son muy recomendados, pero finalmente no eliminan el virus del SARS-CoV-2. Entonces, este clorado orgánico es un producto que nos permite hacer limpieza y desinfección de las superficies en general sin necesidad de realizar enjuague, lo que nos va a ayudar a ahorrar tiempo y a disminuir el gasto en el consumo del agua en los procesos de limpieza y desinfección, ¿sí? Por ende, no vamos a realizar o no vamos a generar vertimientos y esto nos va a hacer mucho más productivo nuestro personal, garantizando la correcta limpieza y desinfección de todos los espacios. Bien, un temita que se me quedaba por allí suelto de pronto es la lavandería, algo que resulta ser muy importante también para los procesos de limpieza y desinfección en este tiempo, y para eso entonces necesitamos detergentes para el proceso de lavado de todas las sábanas y demás, ¿sí? Pero también desinfectantes, y aquí queremos recomendarles que de pronto no utilicen tanto hipoclorito de sodio porque no solamente les genera problemas con los vertimientos, sino que les va también a afectar poco a poco la durabilidad y la calidad de la lencería. Utilizar productos como por ejemplo peróxido de hidrógeno y otro tipo de blanqueadores y desinfectantes textiles les van a ayudar a generar el proceso de blanqueamiento, a generar el proceso de desinfección, pero cuidando las prendas, cuidando la lencería y garantizando la durabilidad, porque sabemos que, bueno, comprar una dotación de sábanas, una dotación de colchas, no sé, para todo un hotel es una inversión bastante significativa y que ustedes deben cuidar en cada uno de estos procesos de lavandería. Entonces, a veces quisiera yo ahorrar en los productos de limpieza y desinfección, pero tengo por ahí un costo oculto en que yo creía que me iban a durar X cantidad de tiempo toda mi dotación de sábanas y resulta que se me fue a la mitad. Entonces, el reinvertir en volver a dotar todo mi hotel de lencería finalmente termina siendo más costoso que si hubiese implementado un correcto protocolo de lavandería con unos insumos que cuidaran mis prendas. Entonces, a eso es a los que lo queremos, a lo que los quiero invitar, y bueno, y de eso es que nos encargamos en Claxon y somos especialistas. Adelante, ingeniero. Gracias, Johan, por tu completa explicación al respecto. Antes de seguir, yo quisiera hacer una pequeña aclaración. No es que con todas estas nuevas resoluciones, a partir de la reactivación económica derivada del COVID-19, se estén exigiendo nuevos procesos de limpieza y desinfección en las zonas de restaurante y cocina. Y con ello hago una claridad puntual respecto a la limpieza y desinfección de los activos fijos y removibles que se presentan en la cocina y en el restaurante, o el proceso de limpieza y desinfección de frutas y verduras. Desde antes de la pandemia, a través del decreto 3075 y a través de la resolución 2674,
que son normatividades que están conectadas con el tema de garantizar la inocuidad en nuestros productos alimenticios. Desde ahí venía la exigencia de las buenas prácticas para la limpieza y desinfección de todos estos productos. ¿Qué es lo que ha sucedido con todo este tema de normatividad derivada de la nueva normalidad? Pues que simplemente solicita y refuerza las buenas prácticas de limpieza y desinfección concretamente en estas áreas, ¿sí? No es extraño que en el sector Horeca, ya desde antes, insisto, desde antes de la pandemia, pues ya habían unas resoluciones y unos decretos muy específicos al respecto. Entonces, no, insisto y aclaro, no es que con la llegada del COVID se esté exigiendo la limpieza y desinfección de frutas y verduras o de espacios de trabajo en la cocina, sino que se está fortaleciendo el proceso, pero no a través de ninguna normatividad adicional, sino que simplemente las normatividades nuevas nos están diciendo remítase a las resoluciones respectivas del sector de alimentos y bebidas. Siguiendo entonces con el componente de herramientas de trabajo y elementos de dotación, aquí viene algo bien nuevo para nuestros colaboradores, y es que en materia de mantenimiento, las herramientas y los equipos normalmente se limpiaban de cualquier exceso de suciedad o grasa o cualquier otro producto para ser dispuestas en sus tableros de almacenamiento o entregárselas a otro compañero de trabajo. Con esta nueva normalidad, la resolución 1285 nos dice que antes de ser usadas esas herramientas y después de ser usadas, esas herramientas y equipos deben ser sometidas a procesos de limpieza y desinfección. Entonces, es importante que en nuestras rutinas de inspección de campo y en nuestras jornadas de inducción y reinducción con nuestros colaboradores se genere la conciencia de que hay que limpiar y hay que desinfectar todas las herramientas, todos los elementos que ellos utilicen en su habitualidad. Y no solamente el área de mantenimiento, porque aquí también vendría el área de sistemas, ¿sí? Entonces, todos los equipos que debe usar o todas las herramientas que debe usar nuestra área de sistema o cualquier área deben ser limpiados y desinfectados. Y más adelante, en otra presentación, miraremos el tema de los cuidados que hay que tener con todos estos elementos y dotaciones de oficina. Dentro de este componente de herramientas de trabajo y elementos de dotación, entonces, hay unas medidas locativas y vuelve, insiste, y lo decía al principio de esta presentación, las actividades de limpieza y desinfección deben ser muchísimo más fuertes, pero adicional a eso debemos tener el acompañamiento de nuestros colaboradores, porque difícilmente el personal de oficios varios o el personal de limpieza va a estar siempre dispuesto, más que dispuesto, es disponible para limpiar nuestros puestos de trabajo. Se ha observado ya en auditorías de campo y en varias organizaciones en donde a cada persona le han entregado su kit de limpieza y desinfección para que se facilite, diga usted, la limpieza y desinfección de su computador, de su mouse, de su teléfono, bueno, etcétera, etcétera, en sí, de todos los elementos que esta persona usa, porque de esa manera minimizamos el tema de contagio. Yo quiero hacer aquí una anotación, ya lo decía en ocasiones pasadas nuestra secretaria departamental de salud y el ministro de salud, debemos seguir comportándonos como si todo nuestro alrededor estuviera contagiado o posible contagiado. Solo así mantendremos el autocuidado y la disciplina. Si yo me cuido, cuida a los que están a mi alrededor. Eso parece ser como muy psicorrígido y muy académico, pero la verdad es un tema de conciencia y de disciplina. En la resolución o en las resoluciones varias que han salido después de abril, se ha mencionado que el lavado de manos debe ser mínimo cada 3 horas. Hay organizaciones que han
disminuido estos tiempos y han generado estrategias que, ligadas a la actividad de lavado de manos, se generen actividades de pausas activas. Entonces, importante que se generen actividades pedagógicas de tal manera que el asunto de lavarse las manos, insisto, lavárselas bien, no sea un tema punitivo y dictatorial, sino que sea más un tema de conciencia. Yo creo que tal vez en la historia contemporánea este ha sido el año donde las personas se han lavado en promedio muchísimo más las manos, y pues es entendible con todo este tema de la pandemia, y es un hábito que llegó definitivamente para quedarse. En la resolución también se menciona que está prohibido el intercambio de herramientas personales de trabajo y aún más los equipos de protección personal o los EPPs. El tema de préstame tu tapabocas, préstame tu careta, préstame tus gafas, pues está absolutamente abolido por recomendaciones del ministerio. Antes nuestros colaboradores de pronto se prestaban una careta o unas gafas, pero pues con esta nueva normalidad no es una práctica aceptable. Y los trabajadores que tengan sus herramientas y que no se las deban entregar a otro colaborador porque sencillamente es su dotación de turno, entonces se recomienda que esas herramientas y equipos de trabajo sean previamente limpiados y desinfectados antes de iniciar el turno y al terminar el turno. Continuemos. La siguiente. En el cuarto componente de la resolución, entonces, habla de elementos de protección personal. No me voy a detener acá porque pues, ya ha sido un tema transversal a lo que hemos tratado, y a lo largo de lo que falta de la presentación, la resolución sigue insistiendo mucho en el tema de elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado del tema de la capacitación, la divulgación, el buen uso de los mismos y la buena disposición de los mismos. Al final, explicaremos cómo debe ser la adecuada disposición de estos elementos. Perfecto. Bueno, señor, en este punto quiero invitar a nuestros asistentes a que nos ayuden un poco a responder una pregunta interactiva que tenemos. Queremos saber cómo se encuentran ustedes en cuanto a protocolos implementados. Recuerden que al final les vamos a entregar una información de mucho valor. Dentro de eso está quedando grabada esta presentación. Les vamos a entregar todas las memorias y todo el tema de los protocolos de bioseguridad. Entonces, bueno, respondamos ahí rápidamente si tenemos protocolos de bioseguridad ya implementados dentro de nuestros establecimientos. Les invitamos a que todos puedan participar respondiendo la pregunta. Perfecto. ¿El equipo de mercadeo me cuenta? Perfecto. Ok, ingeniero, fíjese un poquito cómo estamos con nuestros asistentes. El 89% de las personas que están en este espacio ya tienen protocolos de bioseguridad implementados y tan solo el 11% está todavía en desarrollo de los mismos. Bueno, súper interesante que un porcentaje bien considerable ya tiene conocimiento y ya ha ido implementando poco a poco este protocolo, y lo que esperamos es que con esta información puedan mejorar la implementación y bueno, con toda la experiencia de Claxen y del ingeniero hoy aquí presente, puedan fortalecer su conocimiento. Yo antes de seguir, ingeniero Johan, quisiera hacer una anotación respecto a esa pregunta. Súper chévere que hay un gran porcentaje que ya tiene implementados los protocolos de bioseguridad. Eso es muy bueno para la industria. Pero más importante que estén implementados es mantener la cultura y la conciencia que hay que mantener las buenas prácticas en la implementación de esos protocolos de bioseguridad. ¿Qué es lo que está pasando habitualmente? Y no solamente en el sector Horeca, sino en otros tantos sectores. Hay una tendencia a la flexibilización de los mismos y hay una tendencia al tema de
no cumplir a cabalidad los protocolos. Y no se trata de que los protocolos se cumplan solamente porque está el gerente general, gerente de operaciones, supervisor, etcétera, etcétera, por ahí dando vuelta en el sector, sino que se trata de que cada uno de nuestros colaboradores tenga la conciencia y la sensibilidad de que los protocolos se deben acatar siempre y cumplir siempre, independiente si están solos o si tienen a una persona de mayor jerarquía en sus alrededores. Así es, ingeniero, tiene que volverse un tema de conciencia. Hago la anotación, supuestamente a partir del día de hoy, varias secretarías de salud pública, concretamente del departamento del Valle del Cauca, iniciarían operativos de control en algunos sectores industriales. Y por no decir que en las próximas semanas se replicará esa actividad en todos los sectores industriales, debido a la flexibilización de los mismos o al descuido de los mismos. Yo no quiero sonar paranoico, pero es que la pandemia en realidad no se ha ido. Sí, la pandemia continúa. Que se han flexibilizado muchas situaciones porque la economía se tenía que reactivar, es una cosa bien diferente. Pero en la medida en que haya autocuidado, disciplina y se mantengan estos protocolos de bioseguridad, con toda seguridad nuestros distintos sectores saldrán adelante. Así es, ingeniero, y depende de cada uno de los líderes, como personas como ustedes que nos acompañan hoy, de que bueno, esto se haga con responsabilidad y se le meta en la cabeza a todos los colaboradores y se vuelva más un tema de cultura. Bueno, como un par de recomendaciones tenemos de que los colaboradores deben cambiar su tapabocas al menos cada 5 horas, o si este ya está húmedo, roto o sucio, eso es importante. Y recuerden para las áreas que tienen áreas de alimentos y bebidas, y bueno, no solo eso, sino cuando nuestros colaboradores vayan a tomar su almuerzo, estos deben guardar su tapabocas en su empaque original o en una bolsa cerrada para poderlo proteger mientras están tomando alimentos. Ya todos hemos tenido un poco de acercamiento con restaurantes, pues que ya este sector aperturó también, y siempre que asistimos nos están entregando una bolsita de papel donde debemos guardar. Esto es importante también que se pueda implementar dentro de nuestra área de alimentos y bebidas para poder garantizar la no contaminación de este elemento de protección personal. Ingeniero Johan, quiero hacer una anotación, devuélvete por favor a la anterior. Ahí quiero hacer 2 anotaciones respecto al tema del uso del tapabocas. Uno, la resolución 1285 en uno de sus numerales es muy precisa en decir que se recomienda antes de colocarnos nuestros elementos de protección personal, habernos lavado y desinfectado las manos, pero luego de colocarnos nuestros elementos de protección personal, volver a lavar y desinfectar nuestras manos, y ya les explico por qué. Resulta que a lo largo pues, de todo el tratamiento por el Ministerio de Salud de los componentes o de todo lo que deriva del tratamiento del COVID, se trajo a colación un término que es el término fomite, que es cualquier objeto inerte que facilita la transferencia del virus. ¿Cómo así? Me explico. Ejemplo, un pasamanos, si yo estoy infectado, me agarré el pasamanos, y si ese pasamanos todavía no ha pasado, después de que yo me sujeté de ahí por una actividad de limpieza y desinfección, la próxima persona que use ese pasamanos, pues se va a llevar el virus consigo. Ahí es un ejemplo de fomite. Entonces, por eso la recomendación y la insistente recomendación que cuando usamos elementos, independiente cual sea, tengamos la debida precaución de lavado y desinfección de los elementos y lavado y desinfección de manos, porque cualquier elemento puede ser un fomite. Y si nuestro tapabocas por cualquier motivo está infectado y yo no tengo el debido cuidado en el lavado y desinfección de manos, pues de ahí para adelante voy a estar replicando el virus en cuanto elemento haya tomado o toque con mis manos. Recordemos que hay ya unas tablas del Ministerio de Salud en donde establecen unos tiempos en donde el virus permanece activo
en unas determinadas superficies. Habrá un tiempo cuando está en el cartón, otro cuando está en metales, bueno, etcétera, etcétera. Y segundo tema que quiero tratar en este slide es, por temas de costo-beneficio, muchas organizaciones han optado por no entregar como elementos de protección personal tapabocas desechables, sino tapabocas reusables, tapabocas de 3, 4 sistemas de filtro, en donde el tapabocas puede ser lavado y desinfectado por el colaborador, y pues con eso reducimos el tema de inversión de tapabocas desechables y al mismo tiempo disminuimos la generación de residuos sólidos. Y de alguna manera con esa actividad pues contribuimos un poquito al tema del medio ambiente. Uno creería que no, pero todo este tema del COVID ha disparado fuertemente la generación de residuos. Importante que la empresa que implemente la actividad de tapabocas reusables, es decir, estos tapabocas que son lavables, pues uno, les hagan las pruebas de calidad correspondiente, y dos, hayan los debidos mecanismos de verificación para garantizar que nuestros colaboradores en realidad están lavando los tapabocas. ¿Qué es lo que se ha visto en la práctica? Ejemplo, le dieron 2, 3 tapabocas, se los dan de distintos colores, de tal manera, ejemplo, de que el lunes todos estén de color blanco, el martes todos estén de color azul. Un ejemplo básico, de tal manera que visualmente se genera el control de quién sí y quién no. Desde luego, pues ya vendrá el tema de quién no cumpla, cuál será el proceso administrativo con esa persona a través del reglamento interno de trabajo. Siguiente. Bueno, como quinto punto, el tema de manipulación de insumos y productos. Hoy por hoy, nuestros proveedores son más conscientes de las buenas prácticas de limpieza y desinfección de vehículos, cajas, elementos de traslado y transporte de materia prima, insumos y productos, pero no porque se haya generado una mejor cultura respecto a esto, nosotros debemos flexibilizarnos. Nosotros en cada una de nuestras organizaciones debemos verificar que los protocolos que hemos definido para el ingreso y recibo de insumos y productos, hombre, se estén cumpliendo, y también hacerlo las verificaciones de control correspondientes con los proveedores. Entonces aquí viene el tema de la desinfección de los conductores, la desinfección correspondiente de algunos puntos críticos de control del vehículo, y con ello garantizar de que los elementos que van a ser usados o trasladados por el conductor hacia nuestro lugar de recibo de mercancía, pues no vengan con contagio. Aquí me detengo un poquito a hablar del tema de insumos químicos. Si bien la resolución 1285 no habla del sistema globalmente armonizado, a través de nuestros sistemas de gestión de calidad, perdón, a través de nuestros sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sí hay una conexión con el sistema globalmente armonizado. Ya pues las personas podrán profundizar un poquito más al respecto. Pero dentro de este tema del sistema globalmente armonizado, entonces se trata puntualmente que el almacenamiento de productos químicos, en este caso de aseo y desinfección, deben estar almacenados en un lugar debidamente señalizado, ojalá bien ventilado, y garantizar de que ese sitio no tenga condiciones de humedad. En el control de proveedores, pues ya hablábamos del tema de transporte, y esta época genera, no lo dice la resolución, son digamos que tips de buenas prácticas. Es el momento de generar negociaciones especiales con nuestros proveedores y generar o fortalecer esas relaciones gana-gana. Es importante cuando recibimos esos insumos o materia prima que quede registrado quién los está entregando, es decir, el nombre del colaborador de parte del proveedor que nos está entregando la mercancía, en qué horario la entregó, y algunos puntos adicionales que son importantes tener en cuenta para el análisis de lo que llaman cerco epidemiológico en caso de que se presente algún contagio en el espacio de recibo
de mercancía. Y terminando con el tema de manipulación de insumos y productos, muy importante generar una alianza estratégica con nuestros distintos proveedores de productos químicos para la consecución oportuna de fichas técnicas del producto, hojas de seguridad. Y recordemos que el sistema de seguridad y salud en el trabajo nos indica que en cada sitio en donde tengamos productos químicos, el deber ser es que tengamos las hojas de seguridad disponibles y las fichas técnicas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de tener la información a mano en caso de un incidente o un accidente laboral. Importantísimo que si se realiza reenvasado del producto, ese reenvasado del producto se haga en recipientes adecuados para ello y que esos envases en donde estamos ejecutando el reenvasado del producto estén debidamente rotulados. No es suficiente con marcar con alguna cinta, algún marcador o algún otro mecanismo el producto. Diga usted identificar que en el determinado frasco de gaseosa empacaron o envasaron detergente. El sistema globalmente armonizado es muy específico en ese sentido y donde quiera que reenvasemos deberá haber una etiqueta réplica del envase original en donde está almacenado ese producto. Entonces, ahí viene el tema importante con nuestros proveedores para que nos generen etiquetas para realizar con seguridad y prevenir accidentes e incidentes por el tema de reemvase de productos químicos que, entre otras cosas, no son menores los accidentes que se presentan a veces por hacer prácticas inadecuadas por el uso de productos químicos o reemvasado de los mismos. Así es, sí señor, y por complementarle un poquito aquí, ingeniero, en esta parte, en Claxen, por ejemplo, un documento, un insumo químico puede tener tranquilamente una serie de documentos que están alrededor de unos 6, 7 documentos. Está la ficha técnica, la hoja de seguridad, una tarjeta de emergencia, un certificado de biodegradabilidad, un certificado de fenoles y uno de fosfatos, que son temas puntualmente ambientales. Tendríamos también un certificado de capacidad de poder bactericida que garantiza en este caso que los desinfectantes realmente cumplen con su función. Algunos productos puntuales tienen notificaciones sanitarias obligatorias de INVIMA y tenemos otro componente de productos que tienen certificaciones internacionales como NSF. Entonces es muy importante todo ese soporte documental, no solamente la compra del insumo, porque en ocasiones, si bien esos insumos son conseguidos en almacenes de cadena y demás, pues digamos que si bien hay un ahorro en el costo, pudiese haber un impacto en el tema ambiental y definitivamente se carece de toda esta documentación técnica que es tan necesaria para soportar todos nuestros protocolos ante los entes de control. Entonces, es súper importante tener en cuenta todo este tema de documentación y la alianza estratégica que yo pueda hacer con un proveedor tan interesante y que me entregue realmente la información que a mí me va a servir para poder argumentar y garantizar realmente la implementación de un protocolo. Muy bien, ingeniero Johan. Para ir adelantando, 3 componentes que nos faltan por tratar. Habla la resolución 1285 del tema de manipulación de residuos y ahí básicamente entonces continuar con las buenas prácticas de separación en la fuente, el adecuado uso de puntos ecológicos, definir horarios de recolección y si es del caso aumentar la frecuencia de recolección. Ahora más que nunca las empresas encargadas de la recolección de residuos son nuestros aliados estratégicos y con toda seguridad que si los convocamos se generarán mejores rutinas para la recolección de estos residuos. En materia de las canecas o los recipientes, recordar la resolución es enfática en que estos recipientes sean con pedal, precisamente porque si estos recipientes tienen la tapa de vaivén o tapa para levantar o izar, simplemente se están volviendo fomites. Recordemos lo que hablábamos ahora de la definición de fomite. Entonces, precisamente para que nuestras organizaciones no inviertan en contenedores que después no van a ser avalados por
Secretaría de Salud Pública, entonces se recomienda que la inversión sea definitivamente canecas o recipientes que la tapa se active con pedal. Preferible, ojalá sea así, recipientes de buena calidad en donde el pedal resista buenas rutinas de uso. También importante tenerlo en cuenta, y aunque no lo menciona la resolución 1285, en diciembre del 2019 salió la resolución 2184, resolución que exige que a partir de enero del 2021, óigase bien, enero de 2021, los contenedores deberán ser de color blanco, color verde y color negro. Ya ustedes con mayor detalle podrán estudiar la resolución 2184 en donde se especifica los distintos residuos que deben ser depositados en cada uno de estos contenedores. Quiero hacer la anotación, hay algunas voces de algunas ciudades y municipios que se refieren a esta resolución. Se ha presentado el debate de que la resolución puede volver a cambiar, dado de que muchas organizaciones habían implementado sistemas de contenedores con los colores previos a esta resolución. Eran distintos colores, azul, gris, amarillo para ciertos productos, pero hace poco se ha manifestado nuevamente el gobierno diciendo que esta es la resolución que definitivamente empezará a regir a partir del 2180, a partir de enero del 2021. ¿Por qué hago la anotación? Porque la consecución de recipientes con pedal, y si va ahí el edificio, tiene muchos sitios que exijan contenedores para residuos, pues la inversión va a ser importante y se trata de que la inversión en realidad funcione para la organización y funcione para la implementación de estos protocolos. Y finalmente, con este componente, tener en cuenta que las unidades técnicas de residuos, conocidas como UTR o unidades técnicas de basura, conocidas como UTB, con todo este tema del COVID, preferiblemente que tengan una división física o la debida señalización para que se identifique el sitio en donde tenemos almacenado los productos que son COVID o sospechosos de COVID y los productos que no han tenido ninguna relación o ningún contacto con tema de COVID. Importante decir, la resolución 1285 menciona que en bolsa negra, en doble bolsa negra, se deben depositar todos los EPPs que sean sujetos pues, de toda esta dinámica del COVID-19. La resolución 285 en ningún lado menciona de que estas bolsas deben ir debidamente rotuladas, pero una buena práctica es rotular estas bolsas para que los recicladores de oficio o las empresas que recolectan los residuos pues no tengan la intención de abrir estas bolsas que pueden tener residuos contaminados. Siguiente. El séptimo numeral habla entonces de la interacción del personal. Ya habíamos hablado entonces del control del aforo, el registro de nuestras personas. Importante tener en cuenta en el ingreso de nuestro personal la encuesta diaria de síntomas y la toma de temperatura. Y recordemos que la toma de temperatura debe hacerse al ingreso de turno y al final del turno. Algunas organizaciones ya tienen una práctica adicional implementada y es que de manera aleatoria en el transcurso del turno hacen rutinas para tomar la temperatura. Todo eso como para generar barreras de protección porque una persona puede ingresar bien a su turno de trabajo y a mitad del turno presentar síntomas relacionados con fiebre. En este tema de la nueva normalidad en las habitaciones, cuando acompañamos a nuestro huésped a la habitación, los botones no deben ingresar a la habitación. El botón debe acompañar al huésped, debe brindarle ese servicio, pero el huésped ya no debe entrar con el equipaje a la habitación. Otra situación que genera de pronto que el servicio ahí sea un poco impersonal, pero pues
con la bella pedagogía y lenguaje, nuestros huéspedes entenderán la situación. Informarle adecuadamente a nuestros colaboradores y a nuestros huéspedes que en caso de presentar algún síntoma relacionado con afecciones respiratorias, fiebre, tos, decaimiento, malestar general y algunos otros que ya son síntomas que sirven de parámetro para poder definir que una persona debe irse a aislamiento preventivo, que estas personas, llámese en colaboradores o huéspedes, nos brinden la información correspondiente para hacerle el seguimiento y definir si debe o no irse a un aislamiento preventivo. Recordemos que en el caso de que se genere el aislamiento preventivo de nuestros colaboradores, pues entonces a través del sistema de seguridad y salud en el trabajo se debe activar el protocolo para darle manejo a esta situación. En la recepción, en el restaurante, en el bar, incluso en algunas zonas de piscina, velar porque los pagos y facturación se haga de manera electrónica. Menos contacto con dinero es mejor para todo este tema de minimizar el contagio. Y en las habitaciones se ha dicho que los amenities, las amenidades, llámese el champú, el bálsamo, el acondicionador, etcétera, etcétera, se ha dicho que cuando la habitación cambia de huésped, los amenities que estén usados o no hayan sido desempacados, de todas maneras deben ser desechados porque pueden ser posible fuente de contagio. Ahí hay un largo debate en ese manejo, pero bueno, en fin, eso es lo que ha definido la resolución 1285 al respecto. Quiero también añadir en este punto, en esa interacción con el personal, que bien vale la pena que recepción tenga tapabocas desechables y kits de alcohol glicerinado para nuestro huésped. Ya será una decisión de la organización, y así lo define la 1285, si estos elementos para nuestro huésped serán entregados como una cortesía o si tendrán costo con cargo a la cuenta. Eso pues ya será un tema de definir por parte de cada una de las organizaciones. Siguiente. El plan de comunicación es importantísimo y las ARLs están siendo muy insistentes en esta parte porque se ha visto ya con evidencias de que el plan de comunicación puede verse muy robusto, pero a la hora de comunicar en realidad falla porque no se ejecuta completamente de acuerdo como se le ha dicho a la ARL que va a ejecutarse ese plan de comunicaciones. Entonces ahí definitivamente menos termina siendo más. La resolución dicta algunos tips, algunos parámetros para generar ese plan de comunicaciones. Nos podremos apoyar con medios interactivos, con grupos de WhatsApp, con carteleras, bueno, cualquier cantidad de mecanismos que podamos tener sobre el abanico de opciones para generar que esa comunicación en realidad sea efectiva hacia nuestros colaboradores, proveedores y clientes. Pero ¿qué es lo importante acá? Que lo que estemos diciendo en el protocolo de bioseguridad en la parte del plan de comunicaciones, en realidad la acatemos para que nos evitemos inconvenientes con las visitas y operativos de control de, valga la redundancia, de los organismos que ejercen inspección, vigilancia y control. Entonces, aquí en este plan de comunicación es importante trabajarle a las campañas preventivas. El tema del COVID nos ha llevado y nos ha forzado a generar mayor conciencia y mayor sensibilización en nuestros colaboradores respecto a todo esto. Y esa socialización del protocolo de seguridad ojalá sea en todos los niveles jerárquicos de la organización, no solamente en los niveles operativos. Con mayor razón que los líderes deben conocerlo. Si garantizamos que esos protocolos estén debidamente socializados, pues tendremos menos inconvenientes. Y aquí viene un apunte bien importante ligado al cumplimiento de sistemas de seguridad y salud en el trabajo y sistemas de gestión de calidad. Todo parte de la evidencia objetiva,
De nada vale hacer una capacitación, una inducción y que no quede evidencia de la misma, porque ¿qué le vamos a decir a la ARL o qué le vamos a decir a Secretaría de Salud Pública? Diferente si quedan planillas de registro o registros fotográficos, eso es una evidencia adicional. En el momento en que un colaborador deba ser llamado a un proceso disciplinario por parte del área de gestión humana o talento humano, como quiera que la defina la organización, pues hay el soporte documental de que esa persona asistió a un proceso de capacitación o inducción relacionado con protocolos de bioseguridad. No tener ese registro, pues es tal vez entrar en otras discusiones que terminan siendo un tanto fastidiosas. En este plan de comunicaciones, adicionalmente, entonces debe quedar claramente definido los pasos y el camino a seguir en caso de que se presenten colaboradores o huéspedes con síntomas asociados al COVID, todo el tema relacionado con el mecanismo de transmisión del COVID, y debe quedar muy claro los pasos que debemos llevar para el autorreporte diario de esas condiciones de salud. Importantísimo que en ese plan de comunicaciones quede claramente definido cuál va a ser la línea de mando para el manejo de una situación de posible COVID y tener a la mano, aquí se recomienda tener a la mano para líderes y sobre todo para el equipo de recepción, los teléfonos en este caso de Secretaría de Salud Pública y los sitios clínicos más cercanos, porque en caso de que haya que trasladar a una persona, pues que la información esté de primera mano y que podamos tener una comunicación fluida con el área de gestión humana o con gerencia o con seguridad y salud en el trabajo para poder reportar oportunamente ante la ARL, si es del caso, o ante Secretaría de Salud Pública, que una persona es sospechosa o positiva de COVID para que Secretaría de Salud Pública posteriormente pueda hacer todo el tratamiento del cerco epidemiológico. Y aquí entonces viene a ser importante que cada organización tenga debidamente levantada y disponible la ficha epidemiológica para que en caso de que se presente una situación, pues podamos recopilar de manera fácil todos los datos que nos pide Secretaría de Salud Pública para hacer el seguimiento del cerco epidemiológico. Y finalmente, el componente número 9, la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. ¿Sí? Algunas organizaciones, no solamente hoteles, sino otros sectores económicos, han tomado como decisión que su personal que se reincorpora sea sometido a exámenes ocupacionales. La resolución 1285 en ningún momento habla de esto, pero son buenas prácticas que la empresa deberá considerar si las hace o no, y si hace o no pruebas rápidas de COVID a todo el personal que se incorpora. Insisto, la resolución 1285 en ningún lado menciona que se deban hacer exámenes ocupacionales o pruebas rápidas de COVID. Esto será una decisión de la alta dirección de cada organización si lo hace o no lo hace. Y si lo hace, pues deben quedar los registros correspondientes que den fe de que esa actividad se hizo y pueda servir como evidencia también para salud pública y ARL. Finalmente, insistirle a nuestros colaboradores el tema del cumplimiento de protocolos de bioseguridad, no solamente en su horario laboral, sino antes de ingresar a la jornada laboral y después de que se traslada hacia su hogar. De nada vale que nuestros colaboradores tengan una buena cultura del cumplimiento de estos protocolos si en el tránsito casa, trabajo o viceversa no hay una buena práctica de estos protocolos. Se trata de que nos cuidemos en todos los momentos que sea necesario. Y finalmente, seguir insistiéndole a nuestros colaboradores los protocolos que deben llevar a cabo cuando ingresan a su vivienda. El uso de prenda, el cambio de prendas, la desinfección de calzado, la oportuna limpieza y desinfección de manos. Yo insisto mucho en que
Si cada uno se cuida, nos cuidamos todos. Y ya para cerrar, habla la resolución 1285 en materia de prevención y manejo de situaciones de contagio, el seguimiento al ausentismo con todas las sintomatologías respiratorias. Si la organización le hace un adecuado seguimiento a todo el ausentismo por afecciones respiratorias, de seguro se generarán planes de acción adecuados con la ARL que cada empresa tenga para minimizar las situaciones de aislamiento preventivo con todas las personas. Adelante, Johan. Bueno, ingeniero, muchas gracias por toda su información. Yo creo que hasta aquí hemos terminado todo el tema de la exposición de lo que fue pues, el tema. Los dejo con mercadeo, vamos a presentarles una información, luego nos vamos con un tema de preguntas y bueno, seguimos adelante. Bueno, ya que hablaban precisamente de seguimiento de síntomas, de planes de acción, de toma de decisiones en tiempo real, bueno, yo les quiero contar que tenemos una herramienta que puede ayudarles en gran medida a llevar este tipo de controles. Entonces los invito a que conozcan nuestra herramienta, pues después de que termine el webinar también les enviaremos información y el enlace para acceder. La herramienta se llama Audit. Esta herramienta básicamente lo que busca es ayudarles a llevar el protocolo de bioseguridad o a llevarles las auditorías internas que puedan tener o los procesos de limpieza y desinfección a través de formularios y de listas de chequeo. Como se nos ha agotado un poco el tiempo, los invito a que ingresen a www.audit.co. Le pediría a comunicaciones que por favor escriban en el chat la dirección. Ustedes aquí pueden crear sus listas de chequeo y pueden saber, generar planes de acción precisamente y pueden darse cuenta qué colaboradores han contestado o no, por ejemplo, la encuesta de síntomas, la autoevaluación de síntomas. Pueden ver en un tablero todos los indicadores que necesiten, los planes de acción. Tenemos pues varios modelos de listas de chequeo para que puedan estratificar el riesgo autodiagnóstico de síntomas COVID, hacer el protocolo de limpieza de los restaurantes en caso que el hotel tenga restaurantes, o el protocolo de bioseguridad que está estipulado. También tendremos modelos de plantillas de planes de limpieza y desinfección para hoteles. Entonces esta aplicación les ayuda a través de una lista de chequeo precisamente a llevar todos estos controles y a tener planes de acción de acuerdo pues a lo que estábamos hablando. Entonces, supongamos el caso que en la encuesta de autoevaluación vemos que un colaborador tiene alguno de estos síntomas, pues podemos generar un plan de acción inmediato. Y como también lo mencionaba el ingeniero, eliminamos tanto papeleo, tanta planilla que al final también termina siendo un transmisor de virus y de bacterias constantemente. Entonces, pues, los invito a que conozcan esta plataforma. Es www.audit.co, es una plataforma gratuita, tiene una versión gratuita, entonces pueden explorarla, simplemente ingresan a la página, le dan en registrarse, se registran, seleccionan el sector al que ustedes pertenecen, en este caso el sector de hoteles, y van a encontrar plantillas que pueden usar o crear sus listas de chequeo desde cero. Bueno, entonces ya hablando de este tema, vámonos primero con el concurso y mientras tanto responderemos las preguntas que están. Agradecemos mucho a las personas que han estado hasta este momento, responderemos algunas preguntas, las más relevantes. Mientras, vamos con el concurso. Vamos a sortear un kit de limpieza y desinfección. Este kit de limpieza y desinfección consiste en nuestro producto Claxin Tabs, que son las tabletas efervescentes de cloro orgánico. Vienen 30 tabletas, viene un atomizador, o sea que van a tener 30 litros de producto. Además viene con un gel antibacterial con 70% de alcohol, tal y como lo requiere la norma, y con jabón antibacterial. Y pues estamos regalando además de eso, pues un mini atomizador para que lo carguen en el carro o pues lo lleven cuando salgan. Entonces vamos a enviar un enlace, creo que ya lo enviamos, un enlace. En ese enlace van a dejar sus datos y al final de las preguntas vamos a hacer el sorteo entre las personas que dejaron sus datos y sorteamos este super kit de limpieza y desinfección. Entonces, pues vámonos con preguntas. Empecemos entonces. Hay una pregunta bastante importante y ya que hablamos de listas de chequeo y
Y de audio preguntan, ¿los registros de limpieza se deben llevar por habitación? Los registros de limpieza se deben llevar por habitación. Pues no necesariamente tiene que ser por habitación, puede ser una lista de chequeo desarrollada de una manera distinta que agrupe varias habitaciones. El caso es que la información esté debidamente registrada y que tengamos evidencia oportuna de quién hizo la actividad, en qué horario, y que eso nos permita no solamente generar trazabilidad para el tema de limpieza y desinfección por actividades de COVID, sino también dejar evidencia y trazabilidad para todo lo que es la logística y la operación de limpieza, desinfección y alistamiento de habitaciones. Entonces, la respuesta no tiene que ser única por habitación. Bueno, perfecto. Esa pregunta nos puede ayudar Johan. Esta que sigue es, preguntan que si es importante que el dispensador sea de pedal o si se puede también con aplicación manual, dispensador de aplicación manual. Bueno, perfecto. El tema de los dispensadores en la norma, fíjense que no están contemplados, que no van a ser digamos, de accionamiento manual con mi brazo, con mi mano como tal. Dice que debemos entregar o disponer de alcohol glicerinado, sino que por lo que siempre debemos propender en todas nuestras áreas por disminuir las superficies de contacto frecuente. Por tanto, si yo voy a tener un dispensador que tengo que accionar con mi mano, pues eso se me va a volver una superficie de contacto frecuente, por tanto va a incentivar, pues allí se me va a volver, digamos, un vector ahí o un fomite, como decía el ingeniero, pues que es el concepto como tal de estas superficies inertes. Entonces, aunque no está contemplado en la norma, se ha vuelto un tema importante de que se implemente de esa manera para poder reducir las superficies de contacto frecuente con nuestras manos, que son las que normalmente luego nos llevamos a la cara, con las que manipulamos los elementos de protección personal y demás. Si me permite, Johan, ahí yo tengo un comentario. Bueno, si algo ha sucedido con todo este tema del COVID es que semana tras semana salen ajustes a normativas o nuevas normativas por parte del Ministerio de Salud. Sería atrevido decir que en las próximas semanas o próximos meses salga una resolución en donde se exija el uso estricto de dispensadores de pedal para alcohol, pero desde el cumplimiento, o más bien desde la adopción de buenas prácticas en nuestros protocolos, no deberíamos usar sino dispensadores de pedal o dispensadores con sensor automático, porque definitivamente la copa, la válvula o el dispositivo que se oprime con la mano, pues fácilmente es un fomite, porque si la persona viene con contagio, oprimió la válvula, ¿sí? Usó el alcohol, pero la válvula ya quedó contaminada. Entonces, yo creo que definitivamente irnos por dispensadores de pedal, aunque pues, la resolución no lo exige, ¿no? Sí, ¿qué otra pregunta tenemos, Dayana? Bueno, tenemos una pregunta sobre las demarcaciones del distanciamiento físico son obligatorias de acuerdo al número de personas presentes. Bueno, yo entendí. Vamos a ver si atinamos a la pregunta. La resolución es muy clara en decir que debe haber adecuada y suficiente señalética, ¿sí? Que dé muestra de ese distanciamiento físico que debe haber entre los visitantes o clientes, y también debe haber una señalética clara y permanente respecto a condiciones para minimizar el contagio o promover la cultura de lavado de manos y desinfección de las mismas. Entonces, depende del sitio también. Eso lo marcará mucho la dinámica del área en donde tengamos que demarcar. La resolución en eso no es tan precisa al detalle, pero en términos generales, las áreas deben estar
debidamente demarcadas, preferible si tiene demarcación en piso y demarcación en paredes. Bueno, ingeniero, Yo muchas quiero gracias. ampliar ahí, ingeniero, un poquitico el tema cuando nos vamos a alimentos y bebidas. Digamos que estábamos hablando normalmente de un aforo mínimo con un porcentaje con base en el aforo normal que venía trayendo el restaurante o el área de alimentos y bebidas. Lo que debemos garantizar es el distanciamiento de 2 metros entre mesa y mesa, entre persona y persona, y es eso realmente quien nos determina el aforo de mi espacio de restaurante, más no un porcentaje sobre el aforo anterior que tenía. Entonces, importante es garantizar el distanciamiento físico entre mesa y mesa, y eso es quien realmente me determina el aforo permitido, hablando puntualmente del área de alimentos y bebidas. Así es, tal cual. Y si vamos un poquito más al detalle, el establecimiento, concretamente en este caso el restaurante o mejor aún la zona del buffet, deberá tener una señalética que informe el aforo máximo de esa zona, ¿no? Eso de alguna manera ayuda visualmente a que nuestros comensales también se regulen un poco. ¿Qué Bueno, más muchísimas gracias. preguntas? Tenemos una pregunta que me la puede, bueno, no sé, creo que los dos pueden aportar mucho. ¿Cuál es la recomendación sobre la limpieza y desinfección de los colchones? Pregunta Liliana Zuluaga. Johan, hablabas en el transcurso de la presentación de algo al respecto. No sé si quieras profundizar un poco más al Sí, respecto. señor. Vale, lo que hablaba al respecto precisamente para responderle esta pregunta a nuestra asistente es que la desinfección de este tipo de superficies o de este tipo de elementos las estábamos recomendando realizar con productos que fueran base alcohol, pero no solamente que tuvieran alcohol, sino que estuviesen reforzados, por decirlo de alguna forma, con un medio activo desinfectante. Y en este caso es importante elegir el medio activo desinfectante que tenga capacidad de eliminación del virus del SARS-CoV-2. Hablando propiamente de Claxen, tenemos un producto llamado Pentadry, el cual es un amonio cuaternario de quinta generación en una base alcohólica para procesos de desinfección que está funcionando muy bien en los colchones, ya que nos permite hacer desinfección, garantizar la eliminación del virus del SARS-CoV-2 y no añadimos humedad. Por tanto, no vamos a generar temas de malos olores o deterioro en este tipo de superficies o elementos. Bueno, perfecto. Esta pregunta puede ir para el ingeniero Germán. En cuanto al registro de los datos de nuestros colaboradores, ¿estos se deben archivar en papel físico o se pueden tener digitalizados? Bueno, ahí digamos que hay varios caminos. Uno, por supuesto, lo más adecuado es, desde el punto de vista de ser ecológicos con el medio ambiente y no consumir tanto papel, es buscar la alternativa de no hacer la encuesta en papel. Ya la gran mayoría de ARLs tienen portales de uso gratuito, entonces por ahí agilizamos el proceso y no gastamos papel. Ahora bien, ¿qué es que la ARL con la que el hotel o el lugar de alojamiento no dispone todavía de una plataforma, o que sí tiene la plataforma, pero la empresa definitivamente quiere seguir diligenciando la encuesta en papel? Es válido, pero entonces la recomendación es que para que no se llene de archivo muerto físico, esas planillas de registro o esas encuestas diarias de síntomas de salud, pues la propuesta es, o la recomendación es que sean digitalizadas, escaneadas y debidamente guardadas en carpetas que las administre el área de gestión humana o seguridad y salud del trabajo. La resolución en ningún lado dice que tiene que ser de una o de otra forma. Ya miraremos cómo bailamos ese vals, pero siendo un tanto más digitales, preferible digitalizarlas para dejar de manejar tanto archivo muerto. Bueno, y tenemos aquí tres preguntas que van muy relacionadas. Nos pregunta Fabián, que ha escuchado dispositivos de aspersión por microgoteo, perdón,
qué tan efectivos son y si los productos son compatibles. Pero también nos están preguntando por el producto de Claxin Tabs. Creo que ahí podemos responder todas las preguntas, que cuánto tiempo dura preparado y cuánto se demora en atacar el virus. Ingeniero Johan, si quieres atender esa pregunta. Vale, sí, señor. Y voy a concatenarla también allí, Dayana, un poquito con una pregunta que nos hace Janet sobre el tema de un desinfectante a base de peróxido de hidrógeno. Entonces, arranquemos hablando un poco de los dispositivos de aspersión por microgoteo, normalmente llamados nebulizadores. Estos nebulizadores son equipos eléctricos a los cuales yo les pongo una solución desinfectante y tienen la capacidad de pulverizarla y emitirla a un tamaño de gota aproximadamente de 5 a 10 micrones, los que tienen un muy buen desempeño. Definitivamente es un proceso muy efectivo, es un proceso excelente para poder controlar la carga en el ambiente, para poder llegar a lugares a los que habitualmente no llego, como por ejemplo la parte superior de todo el tema de los aires acondicionados, que ahorita lo hablábamos en el desarrollo de la presentación, y claro que son completamente compatibles con nuestros productos. Normalmente lo que se hace en estos equipos es que se diluye en agua, ¿sí? En agua potable claramente, una solución desinfectante importante, escoger, bien recuerden, una solución desinfectante que tenga la capacidad o el espectro viricida. Y para eso entonces voy a hablar de 3. Amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno, como bien lo dijo la persona a la que también estamos respondiendo a esta pregunta, y las pastillas de cloro orgánico. Pero voy a tener que hacer una recomendación frente al peróxido de hidrógeno. Resulta que el peróxido de hidrógeno, por su característica de ser pH ácido, puede llegar a ser corrosivo y si es aspersado de esta forma podría generar irritación a las personas que están ejecutando el proceso. Por tanto, vamos a tener que desistir de hacer todo el tema de asepsia, ¿sí? O por lo menos recomendamos, esto lo podemos dejar más para áreas hospitalarias y para procesos que ya son de un nivel de desinfección mucho más alto, y quedarnos más vale con insumos como amonios cuaternarios y clorados orgánicos para estos procesos de aspersión a los ambientes. Y claro que sí, diluyes el amonio cuaternario en agua potable, lo pones en el equipo y arrancas el proceso de nebulización, un proceso que está siendo muy recomendado. Las pastillas tienen una durabilidad de 48 horas, algo que es supremamente beneficioso para el proceso. Yo pongo una pastillita en 1 litro de agua, la pastilla efervece y cuando haya efervecido por completo, tengo un desinfectante con una concentración, de 500 partes por millón. Ahora, por darles una buena nueva, ya tenemos un certificado por parte del grupo de inmunovirología de la Universidad de Antioquia, donde nuestro producto es garantizado que elimina el 99.9% de los microorganismos de los virus del SARS-CoV-2. Entonces, con el uso de este producto van a tener toda la garantía, la facilidad del uso, la mitigación en la generación de los vertimientos y demás para todos sus procesos de limpieza y desinfección en todas las áreas de su hotel. Bueno, Dayana, si me permites 30 sí, claro segundos, que sí. yo hago una anotación ahí para los participantes relacionada con la anotación que hace Johan. Independiente con el proveedor que la organización decida la selección de sus productos de limpieza y desinfección, es bien importante la asesoría por parte del proveedor en materia de qué producto se va a usar para aplicar esas jornadas de aspersión, nebulización o termonebulización, porque cualquiera de las 3 son válidas, incluso pulverización, porque dependiendo de las superficies que tenga en mis áreas, más bien, dependiendo de los materiales que tengan mis áreas, diga usted los materiales de ciertos muebles, de ciertas mesas, etcétera, etcétera, el material que yo esté aplicando en esas termonebulizaciones o en esas aspersiones me puede eventualmente afectar las características superficiales del material de mi mobiliario. Entonces, por eso es muy importante la asesoría previa del proveedor para evitar sustos con el deterioro de las superficies de nuestros enseres. Así es, por eso es que no es tan recomendable utilizar, por ejemplo, peróxidos de hidrógeno para ese proceso.
Bueno, listo, ingenieros, muchísimas gracias por responder las preguntas, por la charla, estuvo bastante interesante. Tenemos un par de preguntas más, pero pues ya por cuestión de tiempo vamos a contestarlas en el chat y también pues les enviaremos la información y la grabación. Bueno, les recuerdo que les enviaremos entonces la grabación del webinar. También nuestros asesores los estarán contactando para ofrecerles precisamente una muestra gratuita del producto Claxin Tabs para que lo puedan probar en sus empresas y pues ver la efectividad también del producto. Vamos a irnos con el concurso. Finalmente, con el concurso ya tenemos pues las personas que se inscribieron. Vamos a hacer el concurso a través de esta app que se llama App Sorteos y pues aleatoriamente nos mostrará el ganador. Entonces, pues vamos a ver quién será la persona que ganará. Y bueno, el ganador es Janet Izaza, precisamente ahorita nos hizo una pregunta, vamos a confirmar, se encuentra conectada. Entonces, Janet, muchísimas gracias por estar en el webinar y por participar. Te enviaremos entonces el kit a la dirección que nos has dejado en el formulario. Entonces, pues ya no siendo más, les agradezco muchísimo por haber asistido. Ingenieros, súper valiosa la información, muchas gracias. Ingeniero Germán, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que esta información le pueda servir. Vemos varias personas conectadas, varios hoteles desde Cartagena, desde Bogotá, Medellín, Santa Marta, Cali. Entonces esperamos que todo esto haya sido muy valioso para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los participantes, y esperamos poder generar nuevos espacios de retroalimentación y construcción a partir de toda esta nueva normalidad. Muchísimas gracias. Estés muy bien, ingeniero. Un placer, como siempre, compartir este espacio y bueno, los esperamos en los próximos webinars de Claxin.